En Deuteronomio capítulo 4 estudiaremos del versículo 9 al 14. Y si usted no trajo Biblia, yo le suplico que levante su mano y ya le van a alcanzar una. Yo le recomiendo que primero, si usted trae una libreta, primero anote la cita bíblica y después la busque usted en su Biblia. Todos traemos Biblia, ¿verdad? Santos de Dios, la investigación de la juventud luterana y el análisis estadístico entre los jóvenes luteranos, organizada con el fin de descubrir los factores que determinan el ingreso o el no ingreso de los jóvenes en las actividades de la iglesia tras su confirmación. Esta iglesia, esta denominación cristiana, descubrió lo que no debería haber sorprendido a nadie. Los jóvenes que permanecían activos dentro de una iglesia no eran necesariamente los que habían mostrado más brillantez o eran los más prometedores en el curso de instrucción de su crecimiento espiritual. El factor más alto de la correlación fue la participación de los padres. Escucha con atención. El crecimiento espiritual, el crecimiento de un cristiano joven puede ser influenciado por un padre de familia y puede traer grandes beneficios. En otras palabras, el poder del ejemplo de un padre tiene mayor efecto para la instrucción de un niño que cualquier otra cosa. El ejemplo de papá en casa ayuda de una manera importante. Todos los hombres, los que somos padres de familia, deseamos tener hijos obedientes, pero muchos de nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios. ¿Cómo esperamos entonces tener una respuesta, por lo menos benéfica, en la casa? El Departamento de Policía de Houston, en Texas, publicó una lista de reglas para criar hijos delincuentes. Y esta lista está hecha a manera sarcástica, a manera de lo que no se debe de hacer, pero lo dan a manera de una instrucción errónea. 1. Comienza en la infancia dándole al niño todo lo que desee, de modo que el niño crea que el mundo está en deuda con él. 2. Cuando el niño diga groserías, celébrele con fiestas, con fanfarrias, apláudale sus groserías. 3. Nunca le dé una instrucción espiritual, nunca le hable de Dios. 4. Evite corregirlo, puede crear en el niño algún complejo. 5. No obligue al niño a recoger todo lo que tiró, no sea que se canse o que se lastime. 6. Deje que lea cualquier material a su alcance, sea pornografía, sea inmoralidad, para que tenga amplio criterio. 7. Y antes de leer la séptima, vuelvo a comentar que esta lista fue hecha a manera sarcástica, es decir, no es una instrucción que se tiene que hacer. Se hizo esta lista a manera de que gran parte de padres es lo que hacen, que no se debe de hacer. 7. Discuta con frecuencia, agreda a su esposa en presencia de los niños para que vean que son una familia normal. 8. Llene sus bolsas de dinero para que esto pueda sustituir el amor, el tiempo que usted debe de darle. 9. No olvide darle comida chatarra para evitar rabietas o un escándalo en la calle. 10. Póngase junto con sus hijos en contra de policías, maestros,
vecinos, critíquelos, haga chismes. Esto es muy divertido. 11. Cuando se meta en problemas, siempre diga: nunca pude controlar a mis hijos, él solo puede tomar decisiones. Y 12. Con todo lo anterior, nunca se prepare para sorpresas, ya que problemas todos los tenemos. Amados santos de Dios, esta lista, que fue hecha con un gran sarcasmo, pareciera que es una instrucción en muchos de los que somos padres de familia, y pareciera que se debería de cumplir, y no debe de ser así. Ser padre es la responsabilidad más grande de un ser humano que tiene en la vida, y por ser la posición más responsable y más seria hoy día y en todos los tiempos, pero principalmente en estas últimas décadas, el liderazgo paternal ha sido atacado. Cantidad impresionante de hombres, por la responsabilidad tan grande que tiene un padre, huyen, abandonan a la familia, descuidan a la esposa, descuidan a los hijos, y esta decisión acabará en una familia fracturada, herida y muchas veces disfuncional y separada. Bien dijera el doctor Dobson en uno de sus libros: ser padre no es para cobardes. La enorme responsabilidad de ser padre sin la guía de Dios será como un camino a oscuras, sin dirección ni rumbo, que terminarán en una confusión. Es Dios quien le entrega a nosotros, los padres de familia, la responsabilidad de enseñar, testificar y ser nosotros la cabeza de la casa. Santos de Dios, vayamos a Deuteronomio capítulo 4, desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Y a la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado: ser padre no es para cobardes. Dice la Biblia en el capítulo 4, en el verso 9 de esta porción escritural: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón. ¿Cuánto? Todos los días de tu vida. Antes bien, atención, papás, me incluyo. ¿Qué dice la Biblia? Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme. ¿Cuánto? Todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercaréis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Verso 12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, ¿cómo dice la Biblia? Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra, a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Santos de Dios, para ser padre de familia y ser un ejemplo delante de nuestros hijos y tener un testimonio, por lo menos se necesitan 4 elementos.
Uno, nosotros tenemos que sujetarnos. Sí, nos tenemos que sujetar. Vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. La palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio, en lo que buscas, primera carta a los Corintios, nosotros somos los responsables de enseñar, de transmitir lo que la Biblia nos habla a nuestro espíritu, lo que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Nosotros tenemos que enseñar literalmente a nuestros hijos, y habrá de verdad padres que puedan entenderlo, discernirlo, que tenemos que tomar nosotros la Biblia. Pero la respuesta en muchos de los padres que nos juntamos es decir: no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, oiga, no tengo tiempo ni para mí, ¿cómo quiere que yo le enseñe ahora a mis hijos? Y eso es grave. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3. La Biblia dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, ¿de qué? ¿De la mitad de los varones? De todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Eso sí, a muchos de los varones nos encanta esta segunda frase. Eso sí, nosotros somos la cabeza, tú te sujetas, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro, yo soy el quien da cuentas. Pero antes que eso, la Biblia dice: ¿quién es nuestra cabeza, varón? Pregunto a los varones. Cristo. Y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Una de las cosas que tiene que aprender todo padre de familia, todo padre que es cristiano, es que debe de descansar en la autoridad de Cristo. Yo, papá de familia, padre de familia, esposo, si yo le estoy dando un ejemplo a mi hijo de que tengo que sujetarme a Cristo, eso también se lo tengo que transmitir. La primera enseñanza, yo como padre de familia, es que me tengo que sujetar a lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Escritura. Él es mi cabeza, y así como yo también soy autoridad respetuosamente en la casa, tengo que de la manera amorosa dirigir mi familia bajo la guía del Espíritu Santo en la palabra de Dios. No es bajo amenazas, no es bajo coerción, no es bajo intimidación, no es bajo golpes en los que tengo que meter la Biblia. No es tampoco en a regañadientes de decirles: ahora te sujetas y se acabó porque yo soy la cabeza. No es de esa manera. La autoridad es guiada por Dios, pero ¿cómo se ejerce la autoridad en la familia? Si yo como sacerdote de casa, yo como pastor de casa, hago lo que yo creo conveniente y no consultando la palabra de Dios, hago como yo quiero, digo una cosa y hago otra, en los niños hay confusión. Un ejemplo, alguien puede decir: mijito, Panchito, Pedrito, Joaquinito, Petrito, o como te llames, o Lucrecio, mijito, no digas majaderías, y te la pasas albureando con otras personas, y el niño ve eso. Yo ya no me estoy sujetando a Jesús. O le dices tú al niño: mijo, respeta a tu mamá, y tú eres el primero en faltarle el respeto a la mamá. Entonces ahí viene con el niño una confusión, y no hay un ejemplo visible delante de nuestros hijos. Santos de Dios, ¿cómo debemos nosotros, el segundo punto, la segunda causa o el elemento para que nosotros tengamos un buen ejemplo delante de nuestros hijos, es una autoridad guiada por Dios? Esta autoridad guiada por Dios es una gran verdad que se necesita en la casa, disciplina, pero siempre, 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 siempre bajo la guía de la palabra de Dios. Vayamos a Proverbios, capítulo 10, versículo 13. Tenemos que nosotros convencernos, tener esa convicción en nuestro corazón, que para que mi esposa o mi familia
esté debajo de mí, que es lo que la palabra sujeción es, yo tengo que estar primero sujeto a Cristo. Y para que ellos se sujeten, yo tengo que dar también ese ejemplo, que tengo que usar para que también esa autoridad en mi vida sea respetada y transmita yo también esa autoridad. No a manera, ¿verdad? No a manera de palizas, no a manera de intimidación. Bueno, la Biblia nos enseña algo precioso. Proverbios 10, verso 13. En los labios del prudente se halla, ¿qué dice la Biblia? 1, papá tiene que ser prudente. 2, lleno de sabiduría. No es hablar por hablar. Más la vara es el recurso después a seguir. Primero tenemos que hablar. Primero es que tenemos que usar sabiduría. Los niños entienden, el adolescente entiende. Y tenemos que hablarle con amor. No es, se acabó y se hace así nada más porque yo digo. No, tenemos que explicar, porque ellos deben de entender. Hace muchos años, seguro en muchos de nosotros, en alguna religión popular, nos decían, ¿tiene que hacer esto o se va al infierno? Tenemos que explicarles. No es nada más así, porque no son dogmas. Dice la palabra de Dios: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas de falto de cordura. Esto será en los glúteos. Fíjense ustedes, santos, cuando un padre desahoga el coraje o cansancio que trae, generalmente, no siempre en todos los casos, papá está trabajando durante el día, pero generalmente llega en la noche con lo del metro, el camión, el tráfico, y mamá durante el día le dijo, ahora que venga tu papá te voy a acusar, y ahora que esté tu papá le voy a decir que hiciste esto, y ahora que venga tu papá vas a ver, le voy a decir que me hiciste esto, ahora que venga tu papá le voy a decir, y en lugar de que la mamá, ahí se los hurta, ¿verdad? Es en ese momento. ¿Saben ustedes que cuando un padre llega y con todo el cansancio que trae y le pega al niño, no con sabiduría, no con cordura, el niño, el jovencito, crecerá con un resentimiento? Y todo padre es equilibrado y guiado por el Espíritu Santo. Todo buen padre también es disciplinado en su propia vida. Yo no le puedo decir a mis niños, recoge tus calcetines, cuando mis calcetines están en el suelo. Yo no puedo decirle a mi, pues se lo digo, pero ¿qué está viendo, no? Si a mi niño le digo, ¿sabes qué? Hay un cesto, o hay una cubeta, o hay un lugar donde se deposita la ropa sucia. Si yo llego en la noche y no voy a encontrar una calceta por acá, otra calceta por allá, un calcetín dando vueltas en el ventilador del techo, y ahí, no, ¿es para qué? Pues para que se orie, hazme favor, ¿no? Y ahí están ahí, no, el papá tiene que dar ese ejemplo. Niño, no comas así, y el papá tiene toda la boca llena de mole, y casi se parece a Broso, ¿no? Todo lo maquillado. Papá tiene que ser disciplinado, y eso se lo tiene que transmitir. Santos de Dios, ¿por qué necesitamos aplicar la disciplina en casa? Incorrecto descargar tu enojo con el niño, porque no mides las fuerzas. Tus fuerzas no son las mismas que tiene un jovencito. Incorrecto, tienes que ser tranquilo. Dios mío, ya contaste del 1 al 5,000. A ver qué pasó, platicas con él, sigue haciéndolo, lo disciplinas. La pregunta de los 64,000, ¿por qué es necesaria la disciplina en la casa? Vayamos a Proverbios número 23. Y también nos podemos preguntar, que con el jovencito tiene 16 años, ya no me lo puedo surtir, ¿qué hago? Proverbios 23, vamos primero, ¿por qué es necesaria la disciplina? Proverbios 23, ¿la tienes? Verso 13 y 14, la Biblia dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con el cable de la plancha,
con un cubetazo, con un jalón de cabellos, iba a decir greñas, pero no las digo, con un jalón de cabellos, y ya lo estás ahí con el jalón de cabellos, lo tienes ahora sí que arrastrándolo en todo el patio para que entienda. Si lo castigas con vara, no morirá. Santo de Dios, ¿qué significará esto? No rehúses corregir al muchacho, es decir, no te niegues a corregir a tu niño, a tu joven, si lo castigas con lo que Dios ha dicho que lo debes de castigar, 12, 13 años, 12 años para abajo, con vara en los glúteos, hay un beneficio. ¿Cuál es? No morirá. ¿Qué significa esto? El niño naturalmente con una disciplina instruida por Dios. Proverbios 23, 13 y 14. Santos, ahí en su Biblia. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con lo que Dios te dijo que lo debes de corregir, y ahí donde Él te dijo, en los glúteos, y con una prudencia, pum, pum, lo castigarás con vara. Y dice el verso 14, ¿qué dice su Biblia? Librará su alma ¿de dónde? Es decir, la disciplina corrige al niño, al joven. La disciplina alerta de que sí, el niño puede sobrevivir al castigo, con ello evitará una muerte inoportuna o prematura de una conducta pecaminosa. Papá que no disciplina, que no le dice al jovencito desde temprano, pórtate bien, no digas groserías, al rato va a ser muy difícil que te haga caso si nunca le dijiste nada. En la edad de la adolescencia, 13, 14 años, mijito, ya no te puedo surtir, ya no te puedo golpear, ya no te puedo corregir de esa manera, pero estás disciplinado de esta otra manera. Te estaciono, te detengo tantito tu celular, te detengo tantito esta otra, tu televisor o algo. Pero erróneamente hay papás que los castigan. Mi hijo, estás castigado, no vas a la iglesia, hazme el favor. No puedes castigar al jovencito de esa manera. O te retengo tus domingos, o te retengo esto, pero tienes que aprender que esta disciplina te alerta de algo incorrecto que estás haciendo en tu vida. Y esto prevenirá a los jóvenes de que al rato que con sus imprudencias caigan en la cárcel. Dicen por ahí, Al Capone no empezó siendo un gran delincuente, empezó robándose frutas en el mercado. Después se convirtió en un gángster que todos conocemos. Pero este empezó desde niño, nadie lo corrigió, siguió. Así es de la misma manera. Si no se detiene, tú que tienes la oportunidad, la bendición en tu casa de tener a tus hijos, de corregirlos, si no lo haces a tiempo, con nuestro testimonio evitaremos no solo el mal ejemplo, sino también, cuando hay un buen testimonio, evitaremos imitaciones de conductas destructivas. Es por eso que necesitamos nosotros disciplinar a nuestros hijos. Ya te lo surtiste al niño, al jovencito, 4, 6 años, 7 años, lo dejas tantito, ahí lo volteas en la pared a lo mejor, 1 hora, y después que lloró, vas, mijito, te tengo que disciplinar por esta manera, de esta manera, para que entiendas que lo que hiciste es incorrecto. Y el tercer elemento es el amor. El amor es un elemento como testimonio y ejemplo a nuestros hijos. Aquí mismo, en Proverbios, el proverbio número 13, pero en el versículo 24. Yo no sé cuántos amen a sus hijos, que a veces siente uno horrible disciplinarlos, si es una gran verdad. El mismo Padre, nuestro Dios Jehová, nos disciplina. Dice Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué dice la Biblia? Aborrece, mas el que lo ama, ¿desde cuándo?
Desde temprano lo corrige, no significa desde las 5 de la mañana, significa desde que es un pequeñito. Mijito, eso no se hace. Mijito, no se debe de hacer aquello. Al niño se le enseña a portarse bien, porque ya el portarse mal lo traen como un antecedente genético. Y santos de Dios. Otro de los rasgos que tiene que ser papá. Uno, ¿cuál es el primero? Como ejemplo, hacia nuestros hijos, sujetarnos a Cristo. Dos, la autoridad guiada por Dios. Tres, el amor con la disciplina, muy bien. Y por último, algo que todo padre tiene que hacer. Tenemos que ser ejemplo en ser proveedores en las necesidades de la casa. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 8. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 8. Y aquí por lo menos encontramos 3 razones por las cuales un cristiano que es padre de familia tiene que trabajar, tiene que enseñar a su hijo a trabajar. Primera carta a Timoteo, capítulo 5. Es una gran verdad que algunos pueden estar pasando en una prueba del Señor, pero se ve literalmente que muchos en esa prueba tienen la disposición, pero el papá que está casi las 24 horas ahí viendo, ¿verdad? El capo, el patrón del mal, ahí a todo dar, ¿verdad? Y que está viendo ahí, algún día caerá la bendición, gloria a Dios, aleluya. Transmite un pésimo ejemplo. Dice la palabra de Dios, primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, peor que quién. Fíjense ustedes, no dejen de quitar sus ojos de lo que dice este versículo. Un padre de familia que no trabaja, que es holgazán, que no busca el alimento para los suyos, que no tiene uno, niega el amor cristiano compasivo. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ahí se centra algo. No le interesa a su familia. No me interesa si tienen sopa, si no tienen sopa, si no tienen zapatos. No me interesa, no los amo, es lo que les estoy diciendo. Un padre que es flojonazo. 2, el testimonio se ensucia y es peor, que dice la Biblia, que ¿qué? Que no créelo. Pero hay algo impresionante. Ha negado la fe. Esto pareciera que es como comportarse como un apóstata. Fíjate nada más. Y el papá cristiano tiene que buscar la manera de pedir a través de la oración, a través de la guía del Espíritu Santo. Dios mío, ayúdame, ponme en el lugar correcto, a la hora correcta, con las personas correctas para traer el alimento a la casa. Y eso tiene que enseñarle también a los hijos a trabajar. Pablo dijo, el que no trabaja, ¿que qué? Que no coma. Es deber del padre transmitir el ejemplo de ser proveedor de la casa. No permitir a un hijo flojo, que todo lo tiene, que todo lo quiere, como si se mereciera él algo. Vayamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. En el versículo 10. Fíjense ustedes. Pablo hablando. Porque también cuando estábamos con vosotros, Pablo está escribiendo esto en esta carta, os ordenábamos esto. ¿Qué dice la Biblia? Si alguno, o sea, no habla de que no puede, no ha encontrado, híjole, no se ha podido, no quiere, es un flojonazo, no quiere trabajar, tampoco coma. Siguiente versículo.
porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sin, ¿qué dice? Entremetiéndose en lo ajeno. Siguiente versículo. A los tales mandamos y exhortamos. ¿Por qué? Es decir, en el nombre del Señor Jesucristo, despierta, busca trabajo, aquel que no quiere. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, ¿qué dice la Biblia? Coma su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Santos de Dios, ¿qué sucede cuando hay un pésimo testimonio delante de un padre delante de sus hijos? Vayamos rápidamente a Génesis capítulo 19. No se imaginan la influencia que puede haber dentro de un padre de familia para con sus hijos. En lo que estás buscando, Génesis 19, vamos a ver dos ejemplos rapidísimo. Uno es Lot y el otro es Elí. En Génesis capítulo 13, tú busca el 19, Lot vio en Sodoma una ciudad próspera, con abundancia de dinero, con un futuro prometedor económicamente hablando. Él podía sentirse seguro sin darse cuenta que los hombres ahí en ese lugar eran malos, perversos, y Lot abandonó a su familia y sus consecuencias fueron catastróficas. Génesis capítulo 19:1. ¿Qué sucede cuando papá tiene doble vida? ¿Qué sucede cuando papá no es ejemplo en la casa? ¿Qué sucede cuando papá es de doble ánimo? ¿Qué sucede cuando papá dice una cosa delante de la gente y hace otra con su esposa? Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, ¿verdad? Y se inclinó hacia el suelo. Uno, Lot pasaba más tiempo en la oficina. Lot pasaba más tiempo en los negocios. Lot pasaba más tiempo con sus amigotes en lugar de pasar tiempo con la familia. Y Lot abandonó a la familia por dinero. Ese es el primer gran ejemplo que la Biblia nos da cuando un padre se olvida de dar un ejemplo bueno delante de Dios a sus hijos. ¿Qué más hizo este Lotcito? Verso 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Verso 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Verso 8, atención. Primero Lot dijo, se fue, abandonó a la familia, no me importa, me voy para allá, me voy para otro lugar, otro país, otra oficina, me voy a tardar 24 horas, no me importan mis hijos. Verso 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. El segundo pésimo testimonio de Lot fue que perdió el interés por su familia. Prefirió entregar sus hijas. Herencia de Jehová son los hijos. Él prefirió entregarle sus hijas, ¿a quién? ¿A las autoridades? No. ¿Prefirió entregarle sus hijas al compadre? No. A los homosexuales, a los inmorales, a los perversos. ¿Por qué? Porque ya su mente estaba literalmente confundida. Verso 14, santos de Dios. Entonces salió Lot y habló a sus yernos
los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Verso 14, parte final. Mas pareció a sus yernos, ¿qué dice la Biblia? ¿Tú crees que el testimonio delante de Lot, delante de sus hijos, era convincente? No, porque el versículo 14 nos dice que el testimonio de Lot era increíble, es decir, no creíble, falto de seriedad. Un día les decía una cosa, otro día les decía otra cosa, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedía? Nunca le creían. Verso 30 de este mismo capítulo. 1. Lot abandona a su familia. 2. Lot pierde el interés por la familia y prefiere entregárselos a los homosexuales. 3. El testimonio de Lot era completamente increíble, falta de seriedad. Y por último, ¿cuál era la vida que las hijas de Lot veían en Lot? Y por consiguiente imitaron esa vida. Verso 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Verso 32. Ven, démosle a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Verso 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó, cómo estaría Lot. Perdido, ahogado de borracho. Verso 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Santas de Dios. ¿Qué fue lo que vieron las hijas de Lot en Lot? Un testimonio, sí, era justo, pero vieron un testimonio reprochable. Las hijas de Lot aceptaron la vida inmoral que Lot llevaba en Sodoma. Lot, literalmente, cuando corren, que los ángeles, dice la Biblia, asearon de ellos, es decir, los jalaron para sacarlos de Sodoma. La esposa se voltea, es decir, hay varias enseñanzas sobre esto, quiso regresar a esa vida, se convierte en sal. Esto nos previene a nosotros de no regresarnos al mundo. Y literalmente, ¿qué fue o qué era lo que llevaban las hijas de Lot al siguiente lugar? La costumbre pecaminosa. Lo que veían en la casa: borracheras, inmoralidad, pornografía, pecado. ¿Cómo esperas que tu hijo de alguna manera te crea cuando tu vida es inmoral? Vayamos rápidamente al libro de Primera de Samuel. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Las hijas de Lot aceptaron la vida inmoral que llevaba en Sodoma. Lot. Se les olvidaron a lo mejor los pendientes de oro, se les olvidaron a lo mejor las escrituras de la casa, pero no se olvidaron ¿de qué? De la patona de Bacardí. Esa sí la llevaban. Y es que es más fácil, por nuestra condición en la carne de pecado, ser arrastrado por el pecado, que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por eso papá tiene que insistir en su testimonio, en exaltar el nombre de Jesús, en darles Biblia diario, hablarle a los niños, a las niñas, Biblia diario. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. El siguiente testimonio, o el siguiente ejemplo. Elí, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Y los hijos de Elí eran ¿qué?
hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Seguro, este hombre santo de Dios, Elí, pues vayan a la iglesia, mi hijo, desde niño, pero no los discipulaba, porque no conocían a Jehová en la intimidad. Verso 17 de este mismo libro, capítulo. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de ¿quiénes? De los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué significa esto? Los hijos de Elí no conocían a Jehová íntimamente como su Dios, pero los hijos de Elí menospreciaban la ofrenda de Jehová, es decir, no respetaban a Dios, mucho menos iban a respetar a Elí como sacerdote. Era terrible el miedo de Elí de corregirlos a tiempo, y esto hizo que él cosechara como padre terribles consecuencias. Capítulo 2, versículo 29. ¿Qué pasó con Elí? Nunca les dijo nada: hijitos míos, viene nada más, deja ese cigarro ya no andes emborrachándote, en lugar de disciplinarlos. Literalmente los jóvenes tenían relaciones sexuales en el templo, y Elí tenía más miedo de ellos que un temor de Dios. Verso 29, la Biblia dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verso 32. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Santos, por causa del pecado, por causa de que Elí no fue sensible a la voz de Dios, no corrigió a sus hijos. Él veía que los demás padres que literalmente transmitían la palabra de Dios eran sensibles a la voluntad de Dios, eran prosperados. Él nada más se quedaba como el chinito, mirando nada más. Y seguro alguno se preguntará: ¿por qué a mí Dios no me prospera? ¿Has analizado tu vida? ¿Has visto la manera en que le hablas a tu esposa? Quien encubre sus pecados, ¿qué dice la Biblia? No será prosperado. ¿Tratas mal a tu esposa? Seguro tus oraciones tendrán estorbo. ¿No das un testimonio a tus hijos de que Jehová vive? Tu casa está a punto de caer literalmente en una catástrofe espiritual. Y por último, santos de Dios, en el capítulo 3, verso 13. Elí, en lugar de reflexionar, de decir: Señor, he pecado, no he sido un buen padre, he sido desleal, he permitido la inmoralidad, me ha dado horror corregir a mis hijos. En lugar de corregirse, Dios mío, dice el verso 13 del capítulo 3: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Verso 14: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que dice, iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Era tan grande el pecado de estos jovencitos que Elí, en lugar de reflexionar, únicamente se apretaba las manos. ¿Qué haré, Dios mío? En lugar que desde niño los hubiese corregido, tenía miedo del qué dirán. Santos de Dios, Elí estaba implicado en los pecados de sus hijos porque no había actuado con juicio. Elí no permitió la disciplina que debería ser apedreado por blasfemar contra Dios. La familia de Elí se había hecho culpable de pecado
Y para este pecado desafiante no había expiación y se podía aplicar inmediatamente con la pena de muerte. Santos de Dios, la pregunta de los 64,000: si los hijos son nuestra herencia, ¿cómo estamos administrando y guiando nuestra herencia que Dios nos ha dado? Somos literalmente padres temerosos de Dios, que estamos discipulando a nuestros hijos desde los 3, 4 años, enseñándoles Biblia. Estamos literalmente con un testimonio que de verdad no sea risible ante los ojos de la sociedad, mucho menos ante nuestra familia. Literalmente nos duele nuestro corazón de ver que las familias se desintegran por causa de no tener el pleno temor de Dios y conocimiento de la palabra de Dios. Y no hablo de un conocimiento intelectual, sino el que conoce a Dios, el carácter de Dios. ¿Hemos sido buenos padres? ¿O hemos metido con una mano a la casa, con una mano hemos metido la Biblia y con otra hemos metido el tequila o la pornografía? Santos de Dios, estamos a tiempo de reflexionar. Y hay quienes ya son abuelos, estás a tiempo aún de decir Biblia a tu familia. Santos de Dios, reflexionemos en lo que el Espíritu Santo dice a nuestro corazón, a nuestro espíritu. El tiempo que nos quede de vida, 30 años, 20 años, seamos buenos padres y exaltemos a Jesús a través de nuestra vida. Vamos a orar. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Dios, gracias por darnos la oportunidad de conocer a Jesús como nuestro Salvador personal. Gracias porque nos enseñas a tener una comunión contigo, Jesús, y conocer al Padre Celestial, conocerte a ti, conocer tu voluntad en nuestra vida a través de la preciosa Biblia. Y así como una flecha se lanza a un punto estratégico, así nuestros hijos sean lanzados, guiados por tu Espíritu Santo, a un punto a donde tú quieres. Esa es tu voluntad. Oh Dios, muchos de nosotros hemos pecado. Muchos de nosotros no hemos sido buenos padres, buenos esposos. Hoy, Dios, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. No hemos sido ejemplo a nuestros hijos. Hemos sido hipócritas, mentirosos. Muchos de nosotros hemos maltratado a la esposa, a nuestros hijos. Hoy, Dios, queremos arrepentirnos. Decidimos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Gracias, Papito Santo, porque en esta noche nos concedes la bendición de poder confesar nuestros pecados. Hay quien se ha olvidado de sus hijos, prefirieron los negocios, prefirieron el amante, prefirieron otros placeres del mundo y se olvidaron de la familia. Hay quienes prefirieron tiempo en el mundo y se olvidaron de cómo eran sus hijos. No vieron ni cómo crecerlos por el egoísmo. Hoy, Dios, queremos poner en tus manos a nuestra esposa, a nuestra familia. Hermano Santo, padre de familia, madre de familia, pero principalmente tú, varón, si quieres poner en manos tu familia, tu esposa, tus hijos, ponte en pie. Ponte en pie. Hoy es el tiempo en que el Espíritu Santo, el Señor, está llamando a hombres íntegros a vivir en santidad, a vivir en la palabra de Dios, a defender los valores espirituales, los valores morales, a levantar a Jesús en la familia. Gracias, Papito Santo. Gracias, Señor. Y hoy en esta noche, principalmente nosotros los varones, nos ponemos en pie y te pedimos perdón, Señor, porque muchos de nosotros no hemos sabido ser sensibles a tu voz. Hay cosas que hicimos en desconocimiento, en ignorancia. Hoy te pedimos que restaures a nuestros hijos, a nuestra esposa, que nos restaures a nosotros mismos
Y creemos verdaderamente que el poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu Santo nos sana, nos restaura, nos levanta. Hoy ponemos en tus manos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Creemos que en medida que nosotros te busquemos, grandes cosas harás en nuestra vida. Es nuestra decisión y nuestra convicción que tú, Señor, guíes nuestra familia. Gracias, Papito Santo. ¿Qué haríamos sin ti, Señor Jesús? Hoy en esta noche te damos gracias porque tu Espíritu Santo sana y restaura nuestro corazón, el de nuestros hijos. Hay personas que han sido separadas, Señor, hoy sánalas, restáuralos. Hay hijos que no conocieron el amor del Padre, que nunca sintieron el abrazo de papá. Nunca supieron qué era eso, porque papá en algún caso se olvidó, en otros se fue, en otros partió. Hoy, Señor, te pedimos que tu Espíritu abrace y consuele a ese hijo, a ese varón, a esa hija. Gracias, Papito Santo. Hoy en esta noche te damos gracias, Papito, porque tu Espíritu Santo sigue obrando en nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Y